Sean todos bienvenidos y bienvenidas a este su canal Maranata TV, en su segmento Incógnitas, junto a Israel Corporán y Eva González. En este día estaremos hablando las drogas versus alcohol, junto al pastor Alvin Carrasco. No te lo pierdas. Alcohol versus drogas es lo que nos compete en este día. Y tenemos una pregunta especial para nuestro pastor. ¿Dónde nos prohíbe la palabra el uso de drogas y por qué? Buena pregunta, Israel. Mira, en Efesios la palabra usa una palabra el apóstol para definir disolución. Es la palabra disolución cuando se refiere al vino. Dice, no se llenen de vino porque hay un principio evidente aquí y es lo que tú estás lleno, de lo que tú estás lleno es lo que te controla. Por lo tanto, el apóstol está refiriéndose, Efesios capítulo 5, dice, no se llenen de vino en lo cual hay disolución. Y aquí la palabra que nos interesa es disolución, porque disolución habla de una persona que no tiene control, que no está en su cabal. Por eso demanda, no se llenen de vino en lo cual hay disolución, en lo cual no hay freno. Entonces, se aplica el mismo principio para el tema de la droga. Una persona que camina detrás de la droga es una persona que anda en disolución, que no tiene freno, que no tiene templanza. Cuando la palabra habla de templanza, habla de dominio propio. No tiene dominio propio, sino que hay en él la epitumia hecha carne, la epitumia manifestada, es decir, la concupiscencia manifestada. Y tú sabes que la concupiscencia lo que significa es un deseo desordenado de la carne. Sus deseos lo controlan. Eso es lo que dice la palabra disolución. Todo el que usa droga es controlado por sus deseos, controlado por sus pasiones y no controlado por su mente. Ok, pastor, pero queremos saber, o sea, cuando la Biblia no se refiere claramente a drogas. Realmente no, porque en el tiempo de Pablo no existía la droga, en el tiempo de Cristo no existía la droga como tal. Pero sí, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 6, del 1 al 9, ahí da un listado de personas, de pecados, un listado de pecados. Dice en esa cita, 1 Corintios 9, del 6, del 9 al 11, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, porque ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos. Y aquí quiero detenerme. Hay en otra escritura donde Pablo habla que cosas como esta, ni cosas semejantes, cosas que se parezcan a esta, se está refiriendo directamente, y aquí me detengo en ni los borrachos, se está refiriendo a personas que no son controladas por sí mismos, que no tienen un espíritu de discernimiento, sino que lo que ellos poseen, y vuelvo al principio, lo que ellos tienen dentro de lo que se llenaron es lo que lo controla. Una persona que es adicto a la droga no tiene la capacidad de discernir lo bueno de lo malo, sino que la droga actúa por él, y la droga lo lleva a los robos, al hablar mentira, a ofender a sus padres, a traicionar a sus amigos. Entonces, por errar detrás de algo que no es correcto, mira cómo entran en muchos más pecados. Es por eso que la palabra de Dios demanda al hombre de Dios, llénense del Espíritu Santo para que entonces cumplan la lista que da el Espíritu Santo. ¿Y qué cosa es lo que da? Para que canten salmos, para que bendigan y para que den gracias a Dios. Entonces, el que está lleno de la droga, el que se llena de droga, el que se llena de alcohol en borracheras, no puede discernir las cosas correctas. Por eso la Biblia demanda que nosotros debemos estar llenos, pero de lo que es correcto, y en esta parte es del Espíritu Santo. Usted dijo varias palabras claves, entre ellas está adicto, lleno, y usted dijo borrachera por otro lado. Pero en caso de que una persona simplemente tome un poco de marihuana o de crack o dígase cocaína, entonces esa persona no está mal, porque tanto el alcohol como la droga y la cafeína son drogas. Bueno, muy interesante en esto. La pregunta aquí no sería si toma o no, la pregunta es, y es la pregunta que le hacía a usted en la intervención pasada cuando hablábamos del vino, la pregunta es,
o cuando hablábamos del vodka y cuando hablábamos del ron. La pregunta es aquí, ¿conviene? ¿Para qué tú te fumas la marihuana? ¿O para qué te inyectas la cocaína? ¿O te la inhalas? ¿Para qué te inyectas la heroína? Esas son las preguntas. ¿Para qué tú consumes el crack? Entonces, si no es para temas carnales. Entonces, eso te hace a ti errar por el pecado. El mismo que consume el crack, que lo hace por deseo carnal, es el mismo pecado delante de Dios que ir y codiciar a la mujer de su prójimo. Está en la misma proyectiva. ¿Por qué? Porque está pensando no en hacerle bien a su cuerpo, que la Biblia dice que es templo del Espíritu, está en hacerle mal a su propio cuerpo, a expensa de recibir solo una satisfacción momentánea. Ok, pastor, disculpe, pero muchos adictos y personas que utilizan drogas cogen esto como para taparse detrás de esta palabra y dicen que lo hacen para llenar un vacío. Entonces ellos podrían decir, yo lo hago solamente para llenar un vacío. Podríamos decir que si una persona que tiene a Dios en su corazón no necesita llenar ese vacío. Claro que no. Si ha conocido al Dios de la Biblia, no necesita más nada. Cristo es suficiente. Y eso fue lo que Pablo dejó bien claro en sus escritos. Cristo es suficiente, sobre todo a los colosenses le dijo, Cristo es suficiente, ustedes no necesitan más nada. Una persona que aún después de Cristo anda buscando otras cosas para satisfacer su vacío interno, eso quiere decir que Cristo no ha entrado en su vida. Exacto. El hombre en su interior tiene un vacío del tamaño de Dios y el único que lo puede llenar es Dios. Si aún él dice que es cristiano, que ha aceptado a Dios y sigue con el mismo vacío, entonces es una recomendación de que revise su fe, porque su fe no es la correcta, porque una vez que llegamos a Cristo no necesitamos nada más. En el caso de que yo estuviese en otro país, dígase, no sé, Rusia o un país de estos, y estas personas usen el cigarrillo o otro tipo de droga para calentar su cuerpo, ¿podría yo usar esa droga también? ¿O fumar? Bien, mira, buena pregunta, Israel. Otra vez apelo al tema de es beneficioso, porque, por ejemplo, en el caso del cigarrillo, es más el daño que hace a tu cuerpo, no importa donde tú estés, eso es importante que entendamos, no importa donde tú estés, el cigarrillo, la cocaína, la marihuana, las metanfetaminas, el crack, el éxtasis, todo ese tipo de drogas que se usan para buscar un placer a nivel del tronco cerebral, no te hacen bien a la postre. ¿Por qué? Porque eso también, aparte de que, número uno, el cigarrillo te daña los pulmones, estás inhalando humo, que el ser humano no se hizo para inhalar humo, Dios no lo creó para eso, entonces estás dañando tu cuerpo. Igual que las drogas, no se hicieron para introducirlas en tu cuerpo por la vía que sea introducida, sea por la vía respiratoria o por las vías orales o por las vías intravenosas. No se hicieron para eso, porque lo que buscan es un estímulo. Las personas con falta de afecto familiar siempre son las que caen en adicciones. De hecho, el doctor Dunker tiene un libro maravilloso que a mí siempre me gusta recomendarlo, donde él habla del marco 3D, el marco tridimensional, y habla de los 3 tipos de personalidades. Y él refiere una personalidad que es el tipo B, que es una personalidad que siempre está buscando placer. Siempre habla de el placer ante todo. Entonces, son más propensos a caer en drogadicción, a caer en adicciones sexuales, en adicciones de alcohol, en adicciones de droga, por su propia condición, su propia personalidad, pero también por algunas faltas y algunos problemas de niñez, algunas violaciones o abusos en la niñez o falta de afecto en el hogar, y están buscando en ese tipo de drogas poder llenar ese vacío que está ahí, que está en el interior de todo ser humano. Pero una vez que llegamos a Cristo
y conocemos al Dios de la Escritura, no necesitamos esas cosas para llenarlo. Entonces, una vez más, la pregunta no es si puedo hacerlo o no puedo hacerlo, la pregunta es qué beneficio causa en tu vida, qué beneficio trae a tu cuerpo. Entonces el punto sería ¿para qué y por qué la uso? Entonces, eso es todo, mi gente. La cuestión es, si amas a Dios, si deseas honrarle, no necesitas llenar ese vacío que tiene tu alma con otras cosas que no sean la palabra de Dios y su presencia en tu vida. Eso fue todo en Maranata TV. Continuando con nuestros temas juveniles, ya que hablamos de drogas, ahora queremos hablar de piercing y tatuajes. ¿Qué nos dice la Biblia respecto a esto?